Ejemplo de las ecuaciones exponenciales. Resolver 3 a la 2x por 3 a la x más 2 igual 243. Para resolver esto, tienes que saber unas cuantas cositas elementales. En primer lugar, a la izquierda, siempre que tú veas que hay bases que se están multiplicando, así como ellas, y tú ves que esas bases son iguales, mira, ¿no ves que son igualitas las bases? Entonces siempre vas a hacer esto. Vas a poner una sola base y los exponentes lo vas a sumar. Fíjate que esto se hace cuando las bases se están multiplicando, no en cualquier operación. Entonces vas a poner una sola y los exponentes los vas a sumar. Así se procede. Ahora, cuando tú vas a sumar esos exponentes, también tienes que saber otras cositas elementales. ¿Sabes cuál es? De que, por ejemplo, esta x y este 2 no lo puedes juntar en uno solo. Sería una locura que tú hagas eso, porque ellos no son semejantes. Lo que sí puedes hacer es este 2x y este x sí se pueden reducir a uno solo. Ellos sí son semejantes. 2 manzanitas más una manzanita te da 3 manzanitas. Y pondrías así: 3 manzanitas. Y ese 2 que está ahí quedaría a un costado. ¿Ya? Así quedaría eso. No vayas a cometer locuras ahí. En el lado derecho, tú tienes que conocer de que el 243 es una potencia notable, que a cada momento lo vas a encontrar en los ejercicios. Ese 243 es una potencia de 3. No lo conoces, te lo presento, ahí está. ¿Sabes cuánto es? Es 3 elevado a la quinta. ¿Ya? Grábate eso, ¿ah? Y entonces, si es así, el ejercicio ya está fácil ya. Simplemente tú vas a hacer lo que te he dicho ya en otros videos. Si tú ves una igualdad donde observas que las bases son iguales, entonces vas a concluir que esos exponentes deben ser iguales. Y terminas esto resolviendo esa ecuación. Tienes que saber resolver una ecuación. Si no sabes, tienes que aprender, pues. El 2 lo pasas al otro lado, cambia de signo, este es positivo. Pasa como negativo. Termino por acá. Resta estos. Y finalmente, ahí tenemos el valor de x. Esa es la manera como se desarrolla ese ejercicio. Algo has aprendido, ¿no? Si es así, apóyame con mi canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. No cuesta nada, no te dejes engañar. Es completamente gratis en YouTube la suscripción. Ahí está el nombre de mi canal. Si es que, como recién lo ves, porque es un nombre notable el que le he puesto, posiblemente no lo encuentre fácil, porque es nuevo el nombre. Entra al buscador y más abajo, abajo lo vas a encontrar. Vas a encontrar el símbolo de un inca, donde su pie está sobre una roca. Ese es el logo de mi canal. Por ahí puedes entrar y suscribirte. El nombre ha sido tomado en base a esa raza que es conocida a nivel mundial. Estados Unidos, Europa, en todo lugar es conocido. ¿Ya? Y esto es una muestra de cómo esa raza también puede tener muchos conocimientos, porque creo que yo también
tengo bastante de Inca. Bueno, ya me conocerás muy pronto, mientras me estoy yendo. Ha sido un gusto estar contigo. Me voy. ¡Chao!